Prosiguiendo con el tema que nos ocupaba en la anterior entrega, seguimos hablando de los senderos del árbol de la vida y de las letras hebreas, que como decíamos eran 22 y que cada una de ellas estaba representada en uno de los senderos, y no aleatoriamente, sino porque precisamente su simbología, su sentido, su significado está relacionado con las sefirot que une. También decíamos que los canales representan el Da'at. Por ellos circula la sustancia de el Da'at, que era el conocimiento y la consciencia. Y obviamente depende del nivel de consciencia que tenga la persona. Así operará en sus sefirot. Precisamente de eso se trata, de elevar el nivel de conciencia, así elevar el nivel de Da'at para ir evolucionando, que a eso hemos venido, en esa corrección o tikkun personal que cada uno trae, para al final seguir obrando en el tikkun olam, como dice la Cábala, que es el tikkun global de toda la humanidad. En ese aumento de edad, en ese aumento de conciencia, es necesario que nuestra percepción vaya afinando hacia una corrección. Y para que eso ocurra, tiene que seguir habiendo una constante actualización de edad. Y los cabalistas no hablan de esto por contar una historia bonita o que tenga un sentido hermoso, sino lo hicieron observando la cosmogonía, cómo se construyó el universo, cómo opera el universo. Y el universo, en su expansión constante en la que está, lo está haciendo porque sigue entrando luz, or, desde el Ein Sof. Hay una línea que en Cábala se llama la línea del Kab, que es una línea por la que entra constante luz al universo. Y eso, en la fractalidad que somos, porque somos, recordemos una vez más, a imagen y semejanza del Creador, lo mismo ha de ocurrir con nuestras mentes. Abrir la mente para recibir esa actualización de luz constante. Es por ello que la Cábala hace tanto énfasis en no creer algo rígidamente, dogmáticamente, hacer conclusiones y opiniones cerradas, porque todo está en continuo cambio. Pues bien, cada letra es un símbolo y es una codificación, porque las letras hebreas, como decíamos también en el episodio anterior, es la codificación, es el medio por el que la realidad que conocemos está codificada. Entonces cada símbolo lleva insertada una información basada en la interinclusión de las sefirot a las que une, además de tener cada letra un valor numérico concreto, que será utilizado más adelante en lo que se conoce como la gematría. La gematría es el valor numérico que tiene una palabra cuando sumamos el peso de sus letras, pero ese es un tema que trataremos más adelante, es muy interesante también, y que nos da muchísima más información de lo que nos da en sí el significado de la palabra que estemos tratando. Pero lo hablaremos en otra ocasión. Seguimos con el tema de hoy. Y bueno, cada sendero representa un flujo de energía entre las sefirot del árbol y son fundamentales para entender cómo afectan, por ejemplo, las energías planetarias a nuestra vida, lo cual es clave para comprender cómo afrontar los desequilibrios y los bloqueos energéticos que podemos experimentar en nuestra vida diaria. Esto último lo estudia concretamente una rama de la Cábala que es la astrología cabalística. Estos bloqueos energéticos, en principio, pueden parecernos obstáculos y de hecho, de algún modo lo son, los experimentamos de ese modo. Pero curiosamente, según la Cábala, allí donde reside tu mayor bloqueo
es donde también se encuentra tu mayor potencial. Es como si el bloqueo fuera una cáscara que envuelve una luz que es solamente tuya, que vienes a traer al mundo. Con lo cual, con el entendimiento correcto de ello nos proporciona una estupenda oportunidad para bucear en ese bloqueo y acceder a esa luz que reside en su interior. Y lo que en un inicio era un problema, acaban convirtiéndose en un regalo. ¿Cuántas personas están experimentando una situación de vida muy difícil y tras vivirla encuentran recursos que no sabían ni siquiera que tenían dentro de sí? Incluso con el tiempo llegan a agradecer aquel obstáculo tan terrible, haberlo vivido, porque saben que ello desplegó todas esas herramientas que ignoraban que tenían. Así que esto es una bendición. Al final, esos bloqueos, si sabemos entenderlos, son bendiciones. Pero claro, para ello necesitamos el autoconocimiento y tener la valentía de no frustrarnos, sino de aprovechar los aprendizajes que dichos obstáculos nos traen. Cada sendero está asociado a un planeta y con un tipo específico de energía. Por lo tanto, al conocer los senderos, podemos entender mejor cuáles son nuestras tendencias energéticas y cómo podemos trabajar y corregir estos desequilibrios. De lo que se trata es de adquirir un profundo entendimiento de nuestro árbol sefirótico y de ir accediendo a las energías que transitan a lo largo y ancho de sus senderos, para, de ese modo, tomar partido y responsabilidad en aquellas partes en las que las cáscaras o clipot, como decimos en Cábala, no nos dejan expresar nuestra luz, y así poco a poco ir deshaciendo todos esos lastres que nos impiden seguir ascendiendo por el árbol en nuestra evolución. Así que cada sendero tiene su letra y cada letra tiene un significado. Por eso conocer los arquetipos que une ese sendero, esa letra, haciendo ese análisis, podemos comprender cómo entender aquellas partes en las que estamos trabados. Y solo por el hecho de visualizar y entender, analizar allí donde tenemos ese bloqueo, ello nos permite la opción de ir haciendo cambios. Esa sería una forma de trabajar, de operar en esas letras, en ese en esos senderos a través del significado de las letras. Pero como decíamos, las letras hebreas son como los ladrillos de construcción del universo, son como los receptores de la luz. Ellos acogen las energías que vienen desde la Ein Sof, cada una la suya, porque también decíamos anteriormente que forma y sustancia se buscan. Así que una sustancia que tenga que ser revelada aquí en Asia, aquí en la materia, buscará el Kli correspondiente a su sustancia. Y además de trabajar con las letras hebreas de esta manera, también hay otra forma, que es a través de la visualización. Estas simbologías operan a nivel subconsciente también. Y simplemente con la visualización de las letras, entrando en meditación y sabiendo hacerlo, eso es una ciencia que hay que tratar con mucho respeto, porque hay energías muy potentes que residen en estas letras y en su visualización. Pues muchas personas que tienen ese conocimiento utilizan a través de meditaciones la visualización de estas letras de una forma, con una combinación concreta para trabajar en diferentes niveles de su árbol, de su realidad, y en muchos casos se aprecian grandes cambios en la vida de las personas. Pero en principio la invitación es no entrar en ese mundo de la meditación, sino de conocer principalmente en qué consiste y trabajar desde la voluntad y desde el trabajo personal. No obstante, y con el tiempo también es muy interesante acceder a estos misterios,
que el Creador nos propone también, de algún modo. Espero que te haya gustado. Con esto finalizamos este tema tan hermoso, que es el de los senderos del árbol de la vida. Si te gustó, te invito a que le des a like y así crecemos juntos. Gracias.